Muy buenas noches a todos los presentes y los que se siguen conectando. Hoy en la sexta sesión del curso 7 lecciones del amor. Bienvenidos, estamos en la lección de la aceptación. Nos quedaron algunos punticos por ver que los vamos a ver ahorita. Por ejemplo, el séptimo punto, aunque ya lo habíamos nombrado, voy a leerlo. Acepto que en la vida humana el dolor es necesario para fijar los aprendizajes, pero que el sufrimiento es una elección opcional de la mente y no necesaria. O sea, no es necesario que sufras. No por el hecho de que te duela algo, una equivocación, entonces tienes que sufrir. O sea, son dos cosas diferentes. Dijimos que de esto pueden verlo también. Hice un video en YouTube, está sobre el dolor y el sufrimiento. Entonces, ahí está bien claro. Entonces, creo que ese punto lo vamos a pasar porque hemos hablado ya algo de esto y está allí en internet para que lo miren. Seguimos entonces con el siguiente punto, que es: acepto que dar es lo mismo de importante que recibir y que deben estar en equilibrio. Entonces, ¿qué significa eso? A veces pensamos que es mucho más importante el dar y de pronto nos olvidamos un poquito de recibir. Generalmente las personas que tienden a dar y dar, entonces como que piensan que recibir pues como que no es como bueno y entonces se privan de recibir pues como el aprecio, la gratitud, las muestras de cariño, todo lo que el universo te devuelve por eso bueno que tú haces, y entonces eso también es un desequilibrio, ¿sí? No puedes recibir y recibir y recibir. Ensaya a respirar y solamente inspirar, inspirar, y no podrás seguir porque tiene que entrar y salir, ¿sí? El mar recibe y vuelve y se evapora el agua y cae a los ríos y vuelven al mar. O sea, todo es un ciclo. Entonces es muy importante mantener ese ciclo en armonía. O sea, que tanto damos como también estamos dispuestos a recibir. ¿Ok? Noveno. El ego lo considero como un maestro que me muestra el lado oscuro para que yo desee elegir el camino de la luz. Bueno, sobre el ego voy a hacer también un video de unos 20 minutos para explicar un poco más, porque es un tema amplio y es un tema un poquito confuso. Entonces, lo que por ahora les digo es que primero el ego es como esa vocecita que tenemos que a veces nos muestra como el camino fácil, el camino de no, de que te va a beneficiar para ti, de que te indica, no, porque vas a repartirle al otro, no, todo para ti, lo que más puedas lograr para ti. Entonces te está como tentando a unos ciertos caminos que de pronto la otra vocecita de pronto también te habla y te dice, no, pero eso como que no es como muy bueno irse por allí. Pero bueno, él cumple su papel y yo digo que ese papel es como mostrar, como un líder en negativo, como que te muestra el lado que no sería bueno, pero pues también te va a enseñar. Entonces, esas personas que, por ejemplo, decíamos que nacen en un hogar donde de pronto hay castigos, hay mucha violencia intrafamiliar, y entonces el hijo, digamos, pues tiene como dos opciones, ¿cierto? Pasó de sufrir esa infancia con esa situación, digamos, de maltrato,
Y entonces después, cuando piensa en tener sus hijos, dice, oh, yo no voy a hacer eso que me hicieron conmigo porque pasé mucho dolor y sufrí con eso un tiempo. Y entonces él dice, no, a mis hijos yo los voy a cuidar y los voy a tratar con mucho amor. O de pronto optan por hacer lo mismo que aprendieron, ¿sí? No es que para vivir esta vida se necesita ser fuerte y hay que utilizar la fortaleza y pasar por encima de pronto de los demás para que te hagan caso, así como pasaron por encima de mí. Seguramente es lo que te está diciendo el ego. Entonces, eh, son dos posiciones que siempre tenemos para elegir. Tenemos el libre albedrío para elegir. Siempre de todo lo que se nos presente es para aprender. O sea, si eso aparece, Dios lo diseñó de alguna manera, permitió que nosotros lo creáramos, pero definitivamente Él sabe lo que está haciendo y no nos vamos a perder. Entonces, siempre habrá nuevas oportunidades para que pasemos las lecciones que tenemos que aprender. 10. Acepto que el amor no se termina con la muerte del cuerpo y que mis seres más queridos siempre estarán muy cerca, como almas, para amarnos más y mejor y para cuidar de nosotros. Esto es importante y yo digo que es una opción mucho mejor de pensar que el amor no se acaba, que el amor que hemos tenido por nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, no se va a acabar y que todos esos seres queridos que nos amaron y nos amamos tanto, ese amor no se va a acabar. Entonces, esto permite, toda esta propuesta permite que creas en que realmente ellos van a estar allí presentes, muy cerca de tu piel, para seguirte amando, para cuidarte mucho mejor. Y como lo veíamos en ejemplos que narraron algunas de las personas, para a veces ayudarnos en los peligros que se nos pueden presentar y ellos van a estar allí. Entonces, si confiamos en ellos, pues y sabemos y les damos la oportunidad de creer en esto, pues entonces actuemos, o sea, hablemos con ellos, creamos que sí están allí, creamos que sí los tenemos, creamos que sí ellos se dan cuenta de lo que nos puede pasar y entonces hagámoslo de una manera más amistosa, no como a veces piensa la gente, no, es que lo de los muertos me da como cierto escozor. No, son los seres queridos, el espíritu de ese ser que murió el cuerpo, pero siguió viviendo porque somos eternos, entonces Él está allí y se va a manifestar. Y si tú lo buscas, Él verá la forma de comunicarse contigo, de ayudarte, de estar presente. Entonces, haz la prueba o acepta el reto de darle ese creer temporal, digo yo, pero es la forma en que, digamos, yo podría entrar a revisar si eso sí es cierto, porque pues si realmente de entrada niego y me cierro totalmente, pues entonces es mucho más complicado, o sea, que digamos el amor de todas esas personas, el amor de todos los seres que te quieren, pues va a ser complicado porque es como que te acorazas y impide que te lleguen las muestras de cariño. Entonces, creamos eso que es muy bonito y es muy efectivo. Bueno, 11 y último del tema de la aceptación. La vida es una ilusión cuando la miras solo con tus sentidos físicos. Por tanto, no te la tomes como algo personal, sino como tu actuación dentro de una gran trama, un gran juego virtual, digo yo, que ha creado Dios para facilitarnos el aprender las lecciones del amor que tenemos que aprender. Entonces, esa dimensión virtual tiene el único propósito, digamos, de que aprendamos esas lecciones. Les vuelvo y repito, no es esta venida aquí y esta vida como seres humanos,
no es para la comodidad del cuerpo, para satisfacer todos los deseos del cuerpo. No, es que yo quiero verme súper musculoso, la otra quiere verse súper bonita y no piensa sino en las múltiples operaciones para estar cada vez más bonita, siendo que el amor te hace bella, pero el amor que tú sientes por ti adentro. Entonces, ese es el amor que te va a embellecer realmente y te va a iluminar y te va a dar esa belleza que va a trascender la van a notar las personas. Esa persona se ve bonita, se ve, sobresale. Con esto, digamos, terminamos la lección de la aceptación y vamos a dar espacio entonces para que las personas que quieran comentar algo sobre estos últimos temas que vimos o sobre los anteriores, sobre lo que quieran comentar, todo nos puede ayudar. Entonces, antes de dar inicio a la otra lección, que es la de la humildad, entonces, ¿quién quiere compartir algo? Andreita, de pronto nos puede colaborar allí. Sí, mi Genro. Estaba esperando que nos dieran ese paso porque este tema de la aceptación es bien importante, porque a veces las cosas que llegan a nuestra vida como pruebas, pues no las aceptamos fácil porque peleamos como con las pruebas, como que ¿por qué me toca padecer esto a mí? ¿Por qué me toca sufrir esto? ¿Por qué justo de esta forma? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y parte de la bendición que trae la prueba, que a veces son pruebas bastante complejas, es precisamente el aprendizaje que hay detrás. Y si no logramos aceptar la prueba, pues difícilmente vamos a poder aprender o recibir el regalo de esa enseñanza y ese aprendizaje que trae la prueba. Y la prueba, que es lo más duro, se va a seguir presentando una y otra vez, hasta que nosotros aprendamos. Entonces, qué bonito es que podamos aceptar la prueba, inclusive agradecer la prueba y recibir ese regalo. A mí me pasó con, pues, los que conocen el caso de mi mamá. Fue un caso muy difícil en donde para nosotros era muy complicado como que reconocer que nuestro ser de luz, nuestra guía espiritual, pues en mi caso mi mamá, mi papá, nuestro todo, pues le había pasado una cosa así, que ya no íbamos a tenerla como guiándonos, como diciéndonos es por aquí, es por allá. Entonces, si no fue fácil el proceso además, porque ella queda con una discapacidad, queda mucho tiempo pues en coma, cuidados complejos al principio, y pues ella aún sigue siendo, digamos que maestra en medio de la situación en la que vive. Pero fue muy difícil y sin embargo logramos ver qué había detrás de eso. O sea, para mí, se los comparto con amor, fue una de las formas en que primero Dios me permite saber que yo soy su consentida. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué si antes le está quitando supuestamente? Pues resulta que ella nos había dicho unas semanitas antes que ella ya era su momento de irse, de partir, de que ya era nuestro momento y que ya ella se iba. Y yo empiezo a pedirle a Dios que ella se quede, a pesar de que el diagnóstico era pues que tenía muerte cerebral y que iba a morir. Entonces ella se queda y yo digo, Dios mío, qué bendición poderla tener. Y además era la posibilidad ya no de ser guiados por nuestra maestra, que era Chari, sino de con todo el amor seguir con las enseñanzas que ella nos había dejado, que esto que estás haciendo, mi Genro, es precisamente continuar con ese legado. Entonces, poder aceptar eso y poder decir, bueno, Padre, gracias, me la dejas por un lado, pero por otro lado, esta es mi misión y ya la voy a continuar yo solo o yo sola o nuestro equipo o la gente que quedó aquí en estas almas hermanas, pues maravilloso, y poder ver que definitivamente ella venía con una misión muy clara, muy específica, y nosotros estamos haciéndole un homenaje y honrando esa enseñanza que nos dejó. Correcto, gracias Andreita por compartirnos esa experiencia que fue pues de verdad muy duro.
era nuestra maestra la que decía, bueno, ahora vamos a estudiar curso de milagros. Y ella se estudiaba todo eso y nos lo enseñaba durante varios meses y entonces formaba unos facilitadores para que pudiéramos luego hacer esto que ahora estamos haciendo varios de nosotros en varios escenarios. Entonces, el no contar ya con eso, pues fue un golpe muy duro, como dice Andreita. Tuvimos un receso porque era muy difícil reemplazarla, pero nos dimos cuenta de que pues ya nos habían dado todo y que era el momento de nosotros tomar la bandera, el testigo y seguir adelante. Y qué mejor que con la compañía de ella, siendo como una niña que recibe todo el amor, que no, de pronto no pudo recibir porque ella era una estudiosa que, mejor dicho, era muy difícil sacarla de la casa porque siempre estaba estudiando. No aceptaba ir a ninguna parte, nada, porque estaba estudiando. Entonces, eso, pues gracias, Andreita, por poder compartir. Eso es toda una vida que es de mucha enseñanza y de contar en una historia bien larga. Bueno, muy bien. Resalto también otra cosa que dice Andreita, y es que cuando tú tienes algo, recuerdan que dijimos, había la otra forma de darnos cuenta de que son cosas que tenemos que aprender ya en esta vida, en esta encarnación, de darle la prioridad, porque eso es lo que ahora tenemos que aprender, es que vamos a tener como unas cosas que nos están como que la vida nos está diciendo y nos cada está mostrando muy seguido, pasa esto y tú pierdes como la paz, pierdes, te estás descentrando y cada vez te descentras más. Entonces uno dice, bueno, como no tenemos como la concepción de que la vida nos está hablando, que ese ser superior, llamémoslo como lo queramos llamar, nos está siempre hablando y estar pendiente de nosotros, porque él fue el que nos creó y está pendiente de eso. Entonces nosotros no estamos acostumbrados como a esa mentalidad de ver qué nos quiere decir. Entonces, si yo pierde y pierda la paz por algo y termino ya en una cosa cada vez más complicada, ¿sí? Entonces, sí, las primeras veces paso por un ladito, la otra me la salto y siempre creo que puedo salir adelante hasta que me encuentro con un muro y me doy un golpe. Y entonces ahí es cuando llamamos, no, tuvo una calamidad doméstica, tuvo una situación complicada. Pero ¿cuántas veces la vida te estuvo diciendo, ojo que por aquí no es la cuestión? Y no le ponemos atención, entonces la prueba siempre se va poniendo cada vez más difícil. Y en la próxima venida, porque eso quedó sin aprender, pues te toca volver a estudiar ese tema y lo tienes que pasar. Entonces, claro, te lo van a facilitar, pero volvemos al cuento, siempre va a haber dolor. Es la elección tuya, ¿sí? Entonces, si tú aprendes a ver esas cosas, entonces vas a decir, no, caramba, esto me quiere decir esto y yo necesito superar esta cuestión. Entonces, ojo con eso, pues, que las cosas nos dan todas las oportunidades, pero tenemos que ponerle atención a lo que la vida nos dice y superar esas cosas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar, alguna cuestión? Entonces vamos a pasar a el tema de la humildad. Hay mucha mala información sobre ese tema porque empezando por lo que dice el significado de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Ahí dice que la humildad es conocimiento o un reconocimiento de nuestras debilidades y un aceptar vivir con eso, ¿sí? Entonces es como que habla de debilidades, de situaciones como que dice, es una situación de bajeza, de algo bajo. Esto, por ejemplo, si nací muy pobre,
Entonces es como, no, usted es muy pobre o usted es muy poco inteligente, entonces tiene situación de Down. Ah, pobrecito, tiene que aceptar eso, pero de una manera que es como una bajeza y eso está completamente equivocado, esa situación. La otra acepción que tiene la Real Academia de la Lengua es que es como sinónimo de sumisión o rendición. Entonces, fíjense el enfoque. Entonces, como quien dice, ser humilde es dejarse como agacharse, que lo pisoteen, etcétera y todo. Y eso no tiene nada que ver, es al contrario. Voy a leerles un cuentico. Voy a leerles un cuentico que no es tan largo. Dice, un buen padre construyó un castillo en la altura de una montaña preciosa. Invitó a dos de sus hijos a que escalaran la montaña y llegaran a disfrutar del castillo. Entonces los hijos empezaron a subir, mas uno de ellos dijo, esa montaña está muy dura, es necesario un buen equipaje. Habrás de devolverte, hermano mío, pues tú eres menor que yo, y me debes obediencia y respeto. Habrás de devolverte y traerme buenas botas para yo subir. El hermano le dijo, no te preocupes, estas botas mías están más suaves que las tuyas, porque como tú eres mayor que yo, estas botas tienen menos uso, menos camino, menos pasos, así que tened mis botas y no te preocupéis por mí. Siguieron escalando y uno de ellos, el que había pedido las finas botas, nuevamente dijo, este traje está ya muy viejo para mí, y tú me debes obediencia y respeto. Habrás de traerme un traje nuevo. Y su hermanito menor le dijo, tomad mi traje. Este está nuevo y está intacto, lo he cuidado muy bien. Bueno, entonces tiene menos visitas, etcétera, etcétera, y le entregó su traje. Después otra vez el hermano dijo nuevamente, me faltan unas cosas con mi equipaje. Necesito un buen sombrero para protegerme del sol. Y así fue pidiendo y pidiendo cosas. Y, las manos, tengo que cuidar mis manos. Entonces necesito unos guantes y el pobre hermano menor inmediatamente lo atendía y se devolvía a llevarle sus guantes, sus botas, etc. Y obviamente, pues el otro fue subiendo y el hermano menor se fue quedando rezagado y se cansó, se quedó ahí porque estaba muy fatigado de ir y venir, mientras su hermano seguía escalando con buen equipaje. El hermanito menor estaba tan desnudo, sus pies descalzos, no tenía traje, ni sombrero, ni guantes. Entonces el padre le observó desde la cima y fue el mismo padre el que bajó por él y le cargó en sus brazos y con finas alas subió con él hasta el castillo. Cuando pasaban por encima de donde iba el hermano mayor, el hermanito dijo, padre, recojámosle y llevémosle también al castillo. Y el padre le dijo, no habréis de traer a un castillo de amor a aquel que no ha perfeccionado una elemental lección de amor. No habrás de traer a aquel que te humilla, pues el humillado será ensalzado y aquel que humilla tendrá que esperar a aprender de humildad para poder disfrutar del castillo del amor. Y más duro será el trecho, y más largo será el camino, y más cansancio y fatiga habrá, pues aquel que se resiste a ser humilde se empequeñece y aumenta el dolor de su caminar. La humildad a ti te ha hecho grande, la humildad a ti te ha hecho poderoso, la humildad a ti te ha hecho tener el mejor llamado para que tu padre bajase y te cargase, pues la humildad perfecciona tu amor. O sea, piense que esto no es cuestión de las apariencias, digamos, de este mundo material y terrenal, ¿sí? Entonces, aparentemente el humilde, sí, puede que no tenga los conocimientos, la riqueza, la posición, etcétera. Pero lo importante que debe tener el humilde es la paz, el amor, el perdón, ¿sí? O sea, todo lo que necesita para poder llevar ese amor que lleva en su corazón a todos los hermanos, porque él los considera los hermanos, ¿no? El humilde no considera que el otro es más grande o mejor, o que yo soy más grande que tú, ¿no? Él
no anda detrás de eso, sino que tiene la claridad, ¿sí? ¿La claridad de qué? De que es un hijo de un rey, de un ser poderoso, creado a imagen y semejanza de él, con todas sus características, pero que tiene que estar aprendiendo como un hijo aprende de su padre. Algún día de pronto hasta lo supera, ¿sí? Pero tiene que hacer un aprendizaje de unas cosas. Eso lo vemos aquí, porque nosotros mismos hacemos eso. Los animales hacen eso, les enseñan a los hijos y los guían hasta que están en capacidad de defenderse solos, de vivir su vida. Entonces, el amor pues es como esa certeza de quién eres tú y que no te vales por lo que es externo a ti. No vales porque te aplaudan mucho, no vales porque tengas muchas riquezas, no vales porque tengas un cuerpo maravilloso. No, vales es por lo que tienes en tu interior, ¿sí? Que es esa paz, ese amor, esa aceptación por ese ser que te ha creado, esa situación de creer que estás en medio de unos hermanos aprendiendo a vivir una vida que te está enseñando cosas, que está perfeccionando el amor. Entonces, vamos a ver esas características de la humildad, que es, pues, como les digo, desde la misma Real Academia la definen de una manera como que lo por debajean, ¿no? Es alguien que tiene bajeza. En realidad, la humildad te hace grande. Cuando actúas con amor es cuando realmente te engrandeces, brillas entre todos los demás. Entonces vamos a ver esas cualidades de la humildad. Primero, acepta a tu prójimo aún con sus diferencias y apóyale en su camino, actuando siempre desde el amor. Cuando te sientas superior a otro en algo, busca qué tiene aquel para enseñarte a ti. Recuerden, siempre, digamos, debemos estar en la vida viendo qué es lo que la vida, con todos esos espejos que son los prójimos, las situaciones que te pasan, todo te está diciendo algo de ti, ¿sí? Entonces, no creas que te sientes superior a otra por alguna cuestión como riquezas y cosas así. Eso es, Dios te las pone como una prueba. Si el que nace en medio de la riqueza es para probar si realmente sabe manejar la riqueza, porque si piensa que no, hay que tener más riqueza y tengo entonces poder sobre los demás y lo ve por el lado equivocado, pues va a tener un camino después de más dolor, de más situación de aprendizaje, más largo, como él dice allí. Entonces, la humildad no es nada de por debajear al otro. Y otra cosa que es que a veces la gente, digamos, por ejemplo, con la palabra humillar, humilde y humillar son dos cosas completamente opuestas, ¿sí? Humillar es cuando hay una acción donde por debajea al otro, lo denigra, ¿sí? En cambio, la humildad es algo que te hace grande, es al sentirte que eres poderoso. A ver. Entonces, ese sentirse poderoso es sentirse, digamos, como con todas esas características que Dios le está enseñando. Entonces, el humilde aprende a que no necesita, digamos, el reconocimiento de toda la gente, porque le basta con el reconocimiento de Dios. Entonces, él es más suave, más tranquilo, más más flexible, más fácil de convivir. El amor le enseña a convivir, eso es lo que estamos aprendiendo nosotros en este proceso primario. Aprendemos a amar para aprender a convivir en paz, en amor, en felicidad, ¿ya? Entonces, ese es realmente, pues, lo que significa la humildad. Segundo punto, el humilde agradece todo lo que tiene, incluso las pruebas que le pone la vida, pues confía en que todo es parte del proceso de aprendizaje
y que es Dios quien lleva el timón de su barco. Eso es muy importante. O sea, a veces estamos diciendo, pero ¿y dónde está Dios que permite esto? Permite las cosas que nosotros, los hombres, ocasionamos, pero en últimas, todo es una ilusión y tu integridad no está en juego. O sea, a ti no te va a pasar nada en lo que eres como ese ser espiritual que eres, no en el cuerpo. El cuerpo sí se puede morir, pero volverás y seguirás aprendiendo y no va a haber condenas ni va a haber situaciones que te digan como que no, hasta aquí llegué. No. Entonces, las pruebas también son para certificar los aprendizajes. Cuando uno está estudiando algo, pues al final le hacen una prueba que certifica que sí aprendí. Entonces, acepta la prueba, agradece la prueba, porque eso te va a permitir ir avanzando, ir cambiando eh, tu, tu concepción de la vida. Bueno, tercero, el humilde no se apega a las cosas materiales, a la razón, a las personas, a la fama o al poder, pues sabe que su valor está dentro de sí mismo. Ya lo decíamos entonces, pero el humilde es desapegado completamente porque él tiene la claridad de que su valor está adentro, no está en las cosas externas, ¿sí? Entonces queremos tener la razón y conseguiste la razón, pero cada vez te vas a sentir más solo porque la razón tiende a separarte en las relaciones personales. Te vas quedando solo porque con ese ego de querer tener siempre la razón, entonces lo van haciendo a un lado y hasta la gente se queda sin familia, ¿sí? Entonces, eso es algo que el humilde sabe muy bien que se tiene que desapegar de todas esas situaciones que son externas y no indican el valor de la persona, ni la fama, ni que te aplaudan, ni tener poder, ¿no? Los políticos que tienen, pues creen que tienen el poder y entonces se van por el camino que no es, en vez de servirle a la gente, como el que tiene mucho dinero, qué bueno que sirvan. La Madre Teresa de Calcuta era millonaria porque le daban muchas donaciones millonarias, pero ella las utilizaba para servirle a los demás. No, fue una maestra que nos enseñó muchísimo sobre lo que es el servicio. Bueno, el humilde no es selectivo y no humilla a su prójimo y por el contrario lo motiva hacia su propio mejoramiento personal. Entonces, fíjense que para el humilde, todos son iguales en su esencia. Aparentemente, puede el uno ser diferente del otro en las apariencias porque, pues, algunos tienen más o menos venidas a la tierra y entonces han pasado por más o menos lecciones, van en un curso, como decíamos, más avanzado y entonces, pues, muestran unas características muy diferentes del otro. El otro se puede equivocar en cosas muy feas, digamos, muy mal hechas, como decíamos, atentar por la vida de otra persona por algo, por un celular. Entonces, esas personas pues no son malas ni es una creación mal hecha de Dios. Sencillamente es como el niño que está empezando a aprender y se equivoca y se cae y derrama la leche y escribe sobre la pared, etcétera. Hace cosas que no son, para el adulto no es, pero lo vemos como el adulto, pero en realidad es un niño que está recién aprendiendo en lo que es la conciencia sobre la vida, el significado de lo que es la vida, que es un proceso para aprender a amar a los demás. Bueno, entonces, por eso el humilde no se va a ocupar de humillar ni de, ni de atacar a las otras personas. La persona humilde siempre, digamos, tiene un perfil de mucha paz, de mucha armonía, de nada complicado, de que es un buena papa, que se puede convivir fácilmente con él, no tiene
problemática por las cosas sencillas y todo eso, no pone problema, porque tienes esos aprendizajes, esa sensación de quién realmente es él. Entonces, eso lo podemos aprender y podemos creerlo de que somos así y podemos actuar de que somos así y nos vamos a dar cuenta de que de verdad es así. Esa es la idea. Acepten el reto, utilicen estas cosas, actúen como si fuera eso y entonces van a ver los resultados. Entonces, ya, ¿qué más fácil se puede para aprender? Esto es para facilitarnos el aprendizaje. Hay que aprovecharlo. Esto viene directamente de los maestros de luz del mundo espiritual. Bueno, quinto, el humilde se siente depositario del amor, la paz y el perdón de ese ser maravilloso que lo ha creado. En su corazón, ¿sí? Tiene ese amor, esa paz y ese perdón en su corazón y actúa de una manera que es confiable, que es flexible, pacífico, ¿sí? Ese ser que vemos que es como de una tranquilidad que la gente le va dando el valor en la medida en que lo va conociendo, porque es una persona que ya tiene como unas experiencias ganadas y una humildad que lo va haciendo como alumbrar, como que todo a su alrededor adquiere una tonalidad diferente. Cuando él está, todo se tiende a calmar, ¿ya? Porque él no está, digamos, como detrás de ser ventajoso ni nada de estas cosas. Entonces, sexto, el humilde tiene conciencia de que no siempre tiene la mejor solución, no se apega a la razón, acepta rápidamente sus errores. Esa es una conveniencia, digamos, muy importante cuando se comete un error, porque todos estamos cometiendo errores, aceptar lo más rápidamente el error. Es la mejor forma de sacarle partido a esa equivocación. Aceptando rápidamente el error, vas a ganar más de lo que pasaría, de lo que estabas esperando que pasara. Eso es una cosa maravillosa. Lo vi en un aprendizaje de una historia que contaban sobre un dueño de una empresa de aviación y alguien que se enfrentó a una situación con un personaje muy importante y de una entró aceptando el error y atendiendo a la persona. Y entonces, claro, eso llegó a oídos del dueño del negocio y entonces le fue muy bien a esa persona. Vas a ganar muchísimo más cuando rápidamente aceptas el error. No tiene sentido ponerse a ocultar, no, es que digamos una mentirita, otra aquí, y te vas acumulando de mentiras y hasta que todo va a caerse como un castillo de naipes. Eso no se sostiene. Bueno, él agradece las ideas de otros y corrige sus decisiones si son para el bien común, aun cuando estén por encima de sus intereses propios. O sea, el humilde siempre piensa en los demás. O sea, él se cuida, pero para él es muy importante que los demás son primero. O sea, cuando él hace el bien para los demás, él sabe que le va mejor. Entonces, tiene eso muy claro, ¿ya? Entonces, él no se preocupa porque no, es que aquí perdí de la posibilidad de ganarme esto. No, yo doy de mí todo lo mejor, hago por la situación de la comunidad que vaya adelante y que resuelva sus problemas. Qué maravilloso. Entonces, es una persona que tiene muy claro que la solidaridad, las cosas del interés común público, digamos, están por encima de los intereses personales. Es una verdad que necesitamos aprender para poder convivir, ¿sí? Entonces, de todo esto se trata la humildad. Séptimo y último, el humilde no juzga, no critica ni habla mal de los demás. No dice chismes. Chisme es hablar mal del otro cuando no está. Y ni se está comparando con nadie, porque no necesita compararse. Él tiene claro su posición, claro su valor, ¿sí? Entonces,
siempre, digamos, trata de hablar bien del que no está y no más. De opinar todo lo que puede ayudar a un buen entendimiento del grupo. Entonces, es una persona que facilita la convivencia y facilita, digamos, las buenas acciones para el grupo en general. Listo, entonces esos son los temas sobre la humildad. Entonces abrimos aquí un espacio, experiencias, ¿quién quiere comentar algo referente a todo esto que hemos hablado hasta ahora? ¿Quién levanta la mano por ahí? A ver, un voluntario, ¿dónde anda la Nancy? La prima Liliana. ¿Quién la Liliana es? Muy sobre este tema. Te considero una persona muy grande porque tienes una gran humildad. Tú siempre trabajas en pos de los demás, de facilitar las cosas. O sea, cuéntanos de realmente si esa forma de ser tuya te ha beneficiado y cómo te ha beneficiado, cómo te ha servido eso para ti, para tu vida. Dale, Liliana. Hola, primo. Hola a todos. Bueno, me considero una persona tranquila. Todo lo que sé, me gusta enseñarlo, no quedarme con nada. Trato de que si alguien necesita algo, lo hago sin pensar mucho. Sí, o sea, de pronto me hago muchas de las cosas que dijiste ahí, de esos 7 conceptos, en algunos casos, en lo posible lo hago de manera sin pensarlo, ¿no? Ya es parte de Muy natural. de mi esto. Y sí, porque yo parto de la opción de que uno siempre debe respetar los límites y respetar hasta donde empiezan la opinión o las cosas de las otras personas. Y sí, me siento una persona en paz con todo lo que hago. Por lo menos, ya que pues de pronto conoces un poco la experiencia de mi padre, que en paz descanse, no fue al principio de su vida un buen padre, pero después de eso fue un gran abuelo y a pesar de eso, o sea, cuando él se me fue, que fue de una manera abrupta, yo me sentí tranquila porque hasta el último día yo le brindé el cariño o estuve para él cuando me necesitó, sin importar lo que haya pasado antes. Porque sí, somos seres humanos, somos seres de transformación día a día y pienso que todo radica de uno. Si yo no cambio, los demás no van a cambiar, pero yo no debo cambiar porque los otros cambien. Yo cambio es para sentirme en paz. Ese digamos que sería mi aporte. Y muchas gracias por todo. No, excelente, Liliana, muy bien. De verdad que eres un ejemplo, para mí eres un ejemplo muy claro de todo este tema de la humildad y tienes una vida de tranquilidad, de armonía, alrededor tuyo todo se siente muy bien, mucho amor. En esa ida que estuvimos por allá a tu casa fue maravilloso, o sea, se siente, digamos, todo eso que tú transmites. Entonces, te felicito y que sigas así promoviendo esa paz y ese amor que tienes en tu corazón. Muchas gracias, primo. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Mi Henro,
un ¡Ay, apuntecito ahí, Andreita! Claro. un apuntecito ahí, qué pena. No, buenísimo. Eh, sobre la humildad. Es que a veces, pues muchas personas dicen, no, yo sí soy humilde, yo soy una persona, o sea, yo no me creo más que los demás, yo sí, pero la humildad y enlazada, de hecho, con la aceptación, también tiene mucho que ver en reconocer cuando uno se equivoca, ¿sí? Entonces, las veces que uno se equivoca, poder ser tan humilde, que decir, no, sí, reconozco que fue mi error, te puedo pedir perdón, te pido perdón, perdóname. O sea, dar ese primer paso cuando sabemos que queremos restablecer una relación que es importante para nosotros, que amamos, que queremos en nuestra vida, para sanar esas cosas que hace rato nuestro corazón sabe que necesita sanar, que no nos llevamos días sin hablar y es una pelea ahí absurda y es mucho más grande el amor. Entonces, ¿cómo puedo ser yo tan humilde y aceptar que yo me equivoqué? O inclusive ni siquiera tengo que decir yo me equivoqué, tú te equivocaste, quién fue el que se equivocó. No, es ser tan humilde de tomar las riendas y dar el primer paso para sanar las relaciones que son importantes para nosotros y que a veces el ego y diferentes cosas pues nos establece como esas separaciones. Entonces, a mí me parece eso muy valioso de la humildad, eh, porque es el día a día que muchas veces vivimos, ¿sí? Porque nos pasa, como seres humanos nos pasa que nos enojamos y nos distanciamos, pero cuando tú realmente abrazas la humildad y restableces esa relación en tu vida. Sí, qué bien, ¿no? Excelente, Andreita. Sí, eso es típico, o sea, ensayen cuando se equivoquen, acepten inmediatamente que se equivocaron, porque no es no tiene ninguna calificación mala. Todos nos estamos equivocando en todo momento. Esto es para equivocarse, para poder aprender. Necesitamos equivocarnos. Entonces, qué pena, sí, me equivoqué. Y cuando tú dices esas palabras, la gente se desarma, ya no hay nada de qué pelear. Sí, está bien. Y si las cosas evolucionan bien y hay buen ambiente y hay distanciamiento ni nada de eso, porque esa humildad eh, está haciendo todos fluya, que realmente se sienta que no se pierde el amor, que no se pierde la confianza, que sí, somos flexibles, que podemos equivocar. Pues, todo eso ayuda muchísimo. O sea, el tema de reconocer que nos equivocamos es buenísima forma para arreglar los problemas y la relación. Hay gente que se equivocó y pasan 3 años y 5 años y todavía siguen con el problema de que me equivoqué y es que no me perdonaron o es que me tienen que perdonar y se quedan en eso y rumiando ese veneno, esa indisposición permanente que lo único que va a hacer es causarte mucho daño desde tu interior, cuerpo vas a sentirlo y tu alma también. Entonces, eso son cosas que no vale la pena, o sea, no tienen ningún problema en equivocarse. Todos nos equivocamos, pero reconocer los problemas y las equivocaciones es maravilloso. Una fórmula excelente. Gracias, Andreita, por reforzar eso. Bueno, muy bien. Voy a hablarles un poquito de algunas, dijimos, como de las formas de cómo vamos ganando como estas aprendizajes de estas cosas. Les decíamos, por ejemplo, de la meditación, ¿no? Es supremamente importante lo de la meditación porque la meditación tiene dos cosas muy importantes. Primero, la meditación te permite como enseñarle a enfocarse a la mente, porque si tú dejas que la mente se vuele, entonces te va a estar bombardeando de cantidad de pensamientos que la mayoría son negativos y te van a enloquecer. O sea, ahí sí, sueltas ese control de la mente, no la enfocas a lo que lo necesitas, entonces se va a convertir en la loca de la casa. Entonces, en la primera parte de la meditación tiene por objetivo que aprendas a enfocar la mente.
aprendas a dominar esa mente para que realmente te sirva para lo que tú necesitas, ¿ya? Entonces, la mente está al servicio del corazón, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres, decíamos, cuando tú quieres servir, entonces no necesitas como pensar para servir, necesitas es amar para servir. Entonces, cuando pones el amor por delante, no necesitas pensar, ¿ya? Pero entonces hay que enrutar bien, tener la claridad para enfocar esa mente en lo positivo y estar cada vez que salga pensamientos negativos, ponle la X a eso y quieto aquí y vamos por otro lado. Eso es lo que, digamos, lo que más estudia la ciencia ahora, los beneficios se llama, la ciencia lo llama el mindfulness, ¿no? Y se enfoca mucho en ese control mediante la respiración. Eso pues los monjes lo han enseñado mucho tiempo, la cultura occidental lo aprendió y hoy en día pues la ciencia lo ha regado, digamos, en todo el mundo de que eso es algo muy positivo. Pero no se habla mucho de la segunda parte. La segunda parte es la conexión, porque para que haya una conexión, tú necesitas como apagar el ruido de la mente, ¿sí? Y entonces allí vas a buscar la conexión con el mundo espiritual. Entonces recuerden, o sea, denle la validez al mundo espiritual. Ya hablamos de todas las razones por las cuales, bueno, eso se habla más en el curso anterior del Camino del Alma, donde explico por qué es mucho más, digamos, probable creer en todas estas manifestaciones del mundo espiritual que la ciencia sencillamente a veces lo menosprecia y lo saca con cualquier excusa de una desviación de la mente o algún recuerdo torcido por ahí, etc. Pero no, esto ya definitivamente es hora de darle una validez, de creer, pero creer de una manera, digamos, como activa. Vas a creer para actuar, ¿ya? Entonces vas a buscar en la meditación la conexión, porque el Maestro Jesús, cuando se fue, dijo que iba a volver y volvió, pero volvió en espíritu para quedarse en el corazón de todos. Imagínense a los apóstoles, que eran pescadores, gente sin educación, lo más humilde, lo más menos recursos, etcétera, y los llamó para ser sus líderes que iban a expandir todo este mensaje. Cuando él se murió, pues ellos casi se mueren del miedo y del susto, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Él era el maestro y se fue, pero al final hicieron la tarea. ¿Por qué? Pues porque él volvió y les dijo, ya me voy a quedar aquí y van a contar conmigo aquí adentro y los voy a guiar. Y los tuvo que guiar porque no era imposible que hubieran logrado eso. Entonces, hay que creer en unas ciertas cosas. Dale la oportunidad y actúa creyéndolo. Busca la conexión, habla con tu maestro, habla con tus seres queridos que han partido porque te están cuidando, porque te pueden servir mucho. Siempre están pendientes de ti y entonces vas a ver que vas a encontrar respuestas. Entonces, si esta sociedad tuviera una cultura diferente respecto a este tema y no como de pensar que no, es que eso de los muertos por allá, no me nombren eso. Y hay gente que no es como alérgica a todo eso y porque han metido miedo, ¿no? Entonces, no, ya el mundo está cambiando y ustedes entran en internet y hay cantidades de manifestaciones del mundo espiritual en una cantidad de facetas. Entonces ya les he puesto muchos temas, digamos, que ustedes pueden mirarlos en la internet y se van a dar cuenta de que eso es muy positivo, que está allí, que no se puede demostrar. Claro, no se puede demostrar que la persona murió y el alma vio todo lo que pasó después. ¿Sí? No hay forma de demostrarlo, pero los médicos que están ahí sintieron que el personaje estaba muerto
y dijo todo lo que había pasado. Todas esas cosas, pero la ciencia eso no lo acepta, pero eso no importa. Necesitamos es nosotros aquí empezar a creer realmente en estas posibilidades y sobre todo ponerle el reto de probarlas y verán que tiene unos resultados muy, muy positivos. Entonces eso respecto a la meditación. Ahora, respecto a cómo es difícil lo de la meditación y coger el hábito de la meditación. Entonces, por eso les puse el tema de los hábitos atómicos de James Clear. Ese libro que pues tiene muchas cosas muy positivas y básicamente dice que para los hábitos son los que te pueden cambiar la vida. Pero para lograr esos cambios grandes, de esos hábitos fuertes, tú puedes empezar con los hábitos pequeñitos. ¿Sí? Entonces, para meditar, por ejemplo, entonces pónganse en la tarea de meditar, por ejemplo, inicialmente 5 o 7 minutos. No es nada complicado. Hay cantidades de meditaciones en la internet y puedes utilizarlas y desde, te levantas por la mañana, vas al baño y pues yo hago estiramiento, hago ejercicios y después hago la meditación. Y tú escoges tu rutina y los hábitos atómicos precisamente pues dan la forma, digamos, de cómo facilitar ese anclaje de ese nuevo hábito, así sea pequeñito. Entonces, dice que hay cuatro como fases para que el hábito se ancle allí. Lo primero es la señal. Entonces, yo necesito una señal para poder meditar. Después pongo una alarma, me levanto, pues ya sé, voy al baño, hago mi rutina y hago la meditación y empiezo con 5 minuticos, 7 minuticos. Y después te puedes poner la tarea, en un mes voy a aumentarla a 10, en 2 meses a 15 minutos. Y bueno, ahí voy a quedarme por un tiempo, etcétera. Y ahí vas viendo que eso tiene resultados. O sea, el meditar tiene unos resultados muy positivos en tu vida. Entonces, haciendo las dos cosas de manejar la mente y buscar la conexión con tus seres queridos, con el Maestro Jesús que está en ti, con Dios o el ser superior que tú pienses, eso se va a manifestar y vas a recibir respuestas. Entonces la señal, primero, la primera fase, hacerla obvia. O sea, poner una alarma, por ejemplo. O la hago después de tal cosa. Entonces, es como una señal que te dice, hay que hacer esto. Segundo, el deseo. O sea, hacerlo atractivo. Por ejemplo, voy a hacerlo después de los ejercicios y me voy a dar un regalo de un cafecito bien rico que tan pronto termine de meditar. Algo que te haga sentir bien por haber hecho eso. La rutina es la sencilla, lo que dijimos, poner 5 minutos, ¿para qué va a poner una hora? Porque si empiezas una o dos veces y ya te cansaste, ya no sirvo para eso. No, empieza con 5 minuticos y ahí te van a ir indicando y vas cogiendo práctica. Y cuarto punto, la recompensa. Listo, al final de la semana, si hice cumplí el objetivo, entonces date un regalito. O sea, puedes darte un helado, un paseo al campo, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay cantidad, digamos, de resúmenes y el libro completo está en la internet. O sea que apóyense en eso, mírenlo y eso les va a ayudar para que estos cambios que necesitamos hacer pues puedan ser positivos. Bueno, hasta aquí pues lo del día de hoy. Les estaré enviando información y les agradezco mucho. Que tengan una feliz semana y gracias por su presencia y su participación. Chao, chao. Gracias, amor. Gracias. Chao, gracias. A ustedes. Gracias, mi Nancy. No, a usted por sus enseñanzas. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Ok, hermano. mi Fabio. Bueno, hermano. Gracias, porque mañana. Felicidades, pues. ¿Ah? Estoy cerrando aquí a ver cómo hay que tener la grabación.